Y en este día entre fiesta, después del festivo local y inmersos ya en la celebración de la 15ª edición de Mérida Lúdica, en la que Mérida está entregada a la recreación de Augusta Emérita, de la capital lusitana, vamos a hablar de este tiempo de ahora, de este siglo XXI, porque en esta sección de la picota de Ayuntamiento Abierto vamos a tomar el pulso a la actividad económica y a la liquidación de la deuda que fue anunciada hace tan solo unos días por el alcalde de la ciudad. Para ello tenemos con nosotros a Carmen Yáñez. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás viviendo en Mérida Lúdica, lo primero? Sí, buenas noches. Bueno, en Mérida Lúdica has dicho que Mérida está entregada, pero Mérida, la comarca, bueno, sí. Y bueno, a nivel nacional y a nivel internacional tenemos reservas en los hoteles desde el año pasado, con lo cual será un éxito como fue el año pasado, y además, bueno, pues estaremos en la calle viviéndolo, además con el buen tiempo que nos va a acompañar y toda la programación, que es muy extensa y es bastante importante. Bueno, me alegro. Vamos a empezar hablando de lo que ya anunció el alcalde hace unos días, y es que el ayuntamiento va a liquidar la deuda financiera con las entidades, que asciende a algo más de 11 millones de euros, ¿no? Sí, son casi 12 millones de euros, 11.805.000 euros es lo que resta de la deuda. Se han hecho tanto las amortizaciones anuales que había que hacer conforme al contrato que se hizo, como amortizaciones extraordinarias que se han hecho con otros remanentes, con lo cual se ha ido reduciendo notablemente la deuda, y teníamos un compromiso electoral en el 2015, que hemos continuado con él en los programas electorales sucesivos del 19 y del 23, donde dijimos que antes del 2026 íbamos a eliminar el 100% de la deuda. Se va a tramitar en el próximo pleno que va a tener lugar la semana que viene. Este trámite, esta incorporación de crédito extraordinario de casi 12 millones de euros para eliminar el 100% de la deuda, y a primeros de junio, bueno, pues pueda estar, una vez que tenga la exposición pública que tiene que tener esta modificación de crédito, entre en vigor y podamos ya cancelar esta deuda, con lo cual en junio de este año va a quedar a cero. No vamos a tener ninguna deuda financiera, tampoco hay deuda a proveedores. ¿En cuánto tiempo se adelanta esa amortización? ¿Y cuánto se ahorraría el ayuntamiento en intereses con esa amortización anticipada? Sí, la amortización, o sea, la deuda estaba contraída, el contrato era hasta el 2032, son 7 años anticipada. El ahorro de la deuda, de los intereses de aquí al 2032, son unos 600.000 euros, pero lo que es cierto es que hemos ahorrado muchos intereses en las otras amortizaciones que se han hecho. Estamos hablando de que en la totalidad, con las amortizaciones extraordinarias, puede estar en torno a más de 1 millón de euros lo que hemos ahorrado en intereses, que al final ese dinero revierte en los presupuestos y revierte en los proyectos, en los planes de empleo y en todo aquello que se lleva a cabo a través de la financiación municipal. Los emeritenses, nuestros espectadores, se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿O por qué se hace esto? Gracias a una figura que se llama contable del remanente positivo de tesorería. Pero exactamente, ¿qué es el remanente positivo de tesorería del ejercicio 2024, del pasado, y a cuánto asciende? Sí, en este caso asciende a más de 41 millones de euros. Hay que hacer algunos reajustes de facturas que, por determinadas cuestiones de que las empresas no las han metido en tiempo y forma, hay que incorporarlas, y algunos proyectos del remanente anterior que no se finalizaron en el 31, que también hay que incorporar, pero estamos hablando de que son más de 41 millones de euros los que tenemos de la liquidación cuando finaliza y se reajusta el ejercicio 2024, como bien has dicho. Este dinero fundamentalmente es dinero de incorporaciones, de lo que no se ha gastado, del remanente anterior y del presupuesto anterior, aunque el presupuesto se ejecutó casi en un 82%, con lo cual una ejecución muy importante del presupuesto. Y también es muy importante
por todas esas licencias y CIOs que entran a través de el revulsivo que hay actualmente de las obras, de la rehabilitación y fundamentalmente de las fotovoltaicas que bueno, pues, dejan en las arcas municipales importantes ingresos que están bueno, en las parcelas rústicas, en el suelo rústico de nuestra ciudad, que como sabemos es muy extenso, llega hasta los linderos de Badajoz, de Almendralejo. Bueno, es muy extenso nuestro territorio, con lo cual hay mucho sitio para instalar esas fotovoltaicas y contribuye a que tengamos ingresos extraordinarios, que no se cuentan para elaborar el presupuesto, pero sí para la liquidación. Bueno, ¿siguen ese ritmo de proyectos fotovoltaicos? ¿O ha bajado un poco el suflé o continúa adelante? Bueno, hay picos, pero es cierto que continuamos con esos ingresos. Hay momentos donde somos más altos, pero no dejamos de tener esos ingresos que también se suman a la cantidad de obras y de proyectos que se están instalando en la ciudad. Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones contribuyen a que tengamos no solamente un mayor presupuesto, sino también una mayor liquidación. Hay que decir también que la amortización de la deuda contribuye a que el año que viene, cuando elaboremos los presupuestos del 2026, podamos contar con 2 millones, casi 2 millones de euros más de presupuesto que vamos a poder tener, porque ya no vamos a tener que pagar ni esa deuda ni esos intereses. Del total del remanente, descontando la deuda, echando cuentas, nos quedan casi otros 30 millones. ¿A qué se van a dedicar? No se van a gastar la totalidad del remanente, pero sí estamos elaborando, que va al pleno de la próxima semana, se están elaborando distintas propuestas, pues tanto de suministro de material para el ayuntamiento, suministro de vehículos, finalización y remate de nuevos proyectos de obra para continuar con la senda que estamos llevando a cabo, también cofinanciación de subvenciones que nos acaban de otorgar y que bueno, todavía no son públicas, pero se harán en cuanto tengamos la cofinanciación para poder iniciar esos proyectos. Y bueno, también en la parte de personal también irá un plan de empleo extraordinario y también bueno, pues aquellos derechos retributivos que va a aprobar el Gobierno de España y que bueno, pues vamos a aprovechar con el remanente para que sean efectivos. En total, ¿qué deuda se ha amortizado desde el año 2015, que fue cuando entrasteis en el Ayuntamiento de Mérida? Desde el 2015 hasta ahora. La deuda total puede estar en torno a los 60-62 millones con los intereses. No tengo el dato exacto, pero en torno a 62 millones de euros. La deuda total, porque cuando hablábamos de que la deuda era de 77 millones, ahí había deuda financiera, deuda a proveedores y luego deuda que no está en esa cantidad porque fueron apareciendo facturas y proveedores que reclamaban que no se habían tramitado nunca sus facturas, que estaban en un cajón y las tuvimos que legalizar y luego pagar posteriormente, llevarlas a un trámite extraordinario que se llama extrajudicial de crédito para poderlas legalizar porque habían hecho su trabajo y tenían el derecho a cobrarlas, y sentencias posteriores de facturas que nunca pudimos legalizar y tuvieron los proveedores que irse al juzgado y bueno, pues se pagaron sentencias cuantiosas de obras que se habían llevado a cabo y no se habían podido regularizar por parte del ayuntamiento, pero las tuvimos que pagar a través de una sentencia. Con lo cual, bueno, pues había también el proyecto del anillo, que nunca lo mencionamos, pero el proyecto del anillo eran más de 13 millones que no están en estos 77, que tuvimos que hacer un plan de financiación y recepcionar la obra porque nunca se habían llevado a cabo esos trámites y había una reclamación formal por parte de Aquaes, que era la empresa pública que llevó a cabo con fondos además europeos, si no hubiera sido mucho más alta la deuda, con financiación europea, y la cofinanciación del Ayuntamiento de Mérida eran casi 14 millones de euros, que no están en los 77 que habitualmente solemos mencionar, y hubo que regularizar, hacer un plan de financiación
y bueno, ahora se están pagando con normalidad cada 3 meses, que es lo que son los pagos ordinarios. Aún se sigue pagando el anillo, sí, la obra del anillo. se sigue pagando. Vale. El objetivo de esta amortización anticipada es salir del plan de ajuste en el que está el Ayuntamiento de Mérida, y una vez, ¿cuál es ese trámite o cuál es el trámite a seguir? ¿Cuándo prevéis que pueda salir el Ayuntamiento de Mérida de ese plan de ajuste y qué va a permitir? Sí, había un plan de ajuste que era del 2012 al 2022. El anterior equipo de gobierno, anterior al 2015, cuando nosotros entramos, había ampliado ese plan de ajuste para poder entrar en el mecanismo de pago a proveedores, que se lo llevó hasta el 2032. Con lo cual, creo que somos uno de los pocos ayuntamientos, el único, que tiene un plan de ajuste con un periodo tan largo de amortización. Estamos hablando de 20 años, que es un periodo larguísimo. Entonces, el trámite ahora, una de las exigencias no solamente era pagar, dejar a cero la deuda, es una de las exigencias para salir de ese plan de ajuste que nos lleva hasta el 2032. Otra exigencia es que cumplamos los plazos de pago a proveedores, que son de 30 días. Estamos ahora en torno a 6 días y medio. Los proveedores cobran, bueno, pues en función si tiene algún problema la factura o hay alguna dificultad por el procedimiento, pero si no, estamos pagando en torno a 6 días, con lo cual también lo cumplimos. Cumplimos también que tenemos una liquidez que es importante y una solvencia con respecto al pago a proveedores, a la cofinanciación de las subvenciones, al pago también en los patronatos en los que formamos parte, como el Festival de Teatro y el Consorcio, que no cuentan en esa deuda de proveedores porque están fuera, donde se les paga nada más iniciar el presupuesto a todos ellos, y también las subvenciones que tenemos comprometidas en los presupuestos, con lo cual, bueno, pues creemos que estamos cumpliendo esa línea que nos exige el Ministerio de Hacienda con la Ley de Estabilidad y el plan de ajuste, y ahora, una vez que está amortizada la deuda, vamos a hacer la solicitud formal y bueno, nos tendrá que responder el Ministerio y esperemos que podamos salir en el plan de ajuste antes de lo previsto. O sea, que cumple con todos los parámetros exigidos. Cumplimos con todos los parámetros. Todo el tema de los derechos laborales se han ido también avanzando, no solamente lo que aprueba la Ley de Presupuestos del Estado, sino bueno, pues los derechos que tiene cualquier trabajador que forma parte, sea temporal, funcionario, laboral o empleado público, bueno, pues se cumple, y todas esas cuestiones estaban dentro del plan de ajuste, porque en aquel momento no se estaban cumpliendo. Esto va a permitir, por tanto, que no haya que dar, digamos, explicaciones sobre el gasto que hace el ayuntamiento, y va a poder también redimensionar su plantilla, ¿no? Que no se ha podido hacer mientras que ha estado sujeto a este plan de ajuste. Exactamente. Es importante salir del plan de ajuste porque es cierto que nosotros tenemos ciertas limitaciones a la hora de hacer el presupuesto, a la hora de poder tener más personal cualificado. Es cierto que la plantilla del Ayuntamiento de Mérida va envejeciendo, aunque se jubilan bueno, pues con una calidad de vida como se jubila ahora la gente, pero se va jubilando el personal y tenemos esas limitaciones del plan de ajuste para esa reposición que es tan necesaria para prestar los servicios con la calidad que hay que prestarlos en nuestra ciudad, y bueno, pues salir del plan de ajuste es darnos la oportunidad de poder tener mayor oferta pública y de poder hacer proyectos que ahora mismo los tenemos limitados por el plan de ajuste. Tenemos que ir acabando, no sin antes hablar de una publicación que se ha producido hoy, que es la de una licitación para el mercado de Calatrava, su transformación en museo. Al final, ¿qué importe es el que se ha destinado a esta actuación? Sí, estamos hablando de casi 4 millones de euros para la rehabilitación del edificio del mercado de Calatrava.
Estamos hablando de un edificio que es muy importante en nuestra ciudad porque tiene una situación privilegiada, está en el centro comercial y en el centro arqueológico de nuestra ciudad. Es un edificio que tiene muy poca catalogación, pero tiene una fachada muy importante y además, bueno, pues parte de la estructura interna que hay que mantener porque está protegida. En estos 3.909.000 euros para la rehabilitación va toda la obra, todas las instalaciones, toda la logística y equipamientos que tiene que tener, no solamente para dar el funcionamiento como museo histórico y arqueológico de la ciudad, y posteriormente habrá que hacer todo lo que es la musealización, que es lo que es la estética o el interiorismo del edificio para poder prestar con todas las garantías este servicio. Estamos hablando que son miles y miles las piezas que el consorcio tiene almacenadas y que no tiene sitio para exponer, de gran importancia. Hay pinturas también importantes en el ayuntamiento donde no podemos exponerlas y bueno, pues estamos hablando de que probablemente se nos quede pequeño para la riqueza patrimonial y artística que tiene la ciudad y que no tiene sitio donde poderla exponer. De esos casi 4 millones que se van a necesitar, 3 los aporta el Ministerio, ¿no? Sí, con cargo a la Ciudad del Patrimonio de la Humanidad, o sea, aquel convenio, ¿no?, que se hizo. Sí, disculpa. 3 vienen financiados a través de los programas de fondos europeos Next Generation, los programas del mecanismo de recuperación que se dieron directamente desde el Ministerio, estando la presidencia de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna. Los 3 millones fueron a cada una de las ciudades que conforman Ciudades Patrimonio, de las 15 ciudades, y el resto va financiado con fondos propios del ayuntamiento. Y ya por terminar, ya la cuestión económica, ¿cuánto se va a destinar a la musealización? Bueno, se está valorando porque, bueno, en función del tipo de obras que vaya, en función de si tienen que estar cubiertas con un cristal protegido, con una vitrina, bueno, pues eso lo están haciendo también en colaboración con los museólogos del consorcio de la Ciudad Monumental, bueno, pues para elaborar ese proyecto y ver el coste que tiene. La anterior licitación quedó desierta porque no alcanzaba el límite, o los materiales fueron mucho más costosos de lo que está presupuestado. En muy poco tiempo se han incrementado mucho los costes de algunas instalaciones y también, bueno, pues estamos hablando de un edificio al que hay que adaptarse y no es fácil a veces cuando se presupuesta. Bueno, con el presupuesto que se ha moldado a las condiciones actuales no va a haber ningún problema con la licitación y bueno, lo que queremos cuanto antes que las puertas de este museo estén abiertas y podamos disfrutarlos tanto los que vivimos en Mérida como los turistas y los que nos visitan. ¿Cuál es el plazo que barajáis para que se abra ese museo? ¿Final de 2026? Sí, final del 2026, porque después, mientras que se esté elaborando la rehabilitación, se esté ejecutando el proyecto de obra, se licitará lo que es la musealización y bueno, pues es lo que menos tiempo llevará, porque lo más complicado es la ejecución de la obra, que llevará en torno a 14 meses. Pues gracias, Carmen Yáñez, por habernos aportado luz a una cuestión realmente difícil y árida de comunicar cómo son los dineros públicos y todo lo que hemos tratado en torno a la cancelación, la amortización de la deuda y la cancelación, por tanto, de la deuda financiera del Ayuntamiento de Mérida. Que disfrutes mucho de Mérida Lúdica. Que lo disfrutemos todos y que podamos tener una Mérida Lúdica como el año pasado, sin altercado, disfrutando en familia o con los amigos y sobre todo, bueno, pues que sigamos teniendo numerosos visitantes porque a nuestro sector hotelero y hostelero y también al comercio de la ciudad le beneficia y le favorece y bueno, Mérida es una ciudad hospitalaria y tiene las puertas abiertas para todo el que quiera visitarnos. Genera economía, efectivamente. Gracias, Carmen. Y a ustedes agradecerles como siempre
el haberse asomado a esta ventana de comunicación de Mérida para ilustrarles sobre los asuntos municipales de interés. Les esperamos el lunes para hacer un balance también de Mérida Lúdica aquí en Televisión Extremeña en La Picota. Hasta entonces, buenas noches y ya saben, salve Mérida Lúdica.